Buenas tardes y bienvenidos todos y todas a Estudio Praxis. En primer lugar, me gustaría agradecer vuestra presencia aquí. Y suponemos que algunos habréis venido por muchas ganas de aprender sobre cardiología, otros incluso por compromiso o porque no queréis mucho. Y bueno, al final el motivo nos va un poco igual, ¿no? Estáis aquí y eso es lo que importa. Y con ello estáis rindiendo un tributo, ¿no?, a nuestra profesión, ¿vale? Y nos estáis dando alas para poder seguir planeando sobre este contexto tan enjaulante. Hoy es un día muy especial para nosotros porque inauguramos con este seminario, Cardiología aplicada a la actividad física, uno de los motivos por los que nació Estudio Praxis: la formación y la enseñanza. Elementos imprescindibles en cualquier ámbito académico, pero más si cabe en el nuestro, en el entrenamiento, pues somos una ciencia relativamente joven y todavía desconocida. Estamos recién llegados, somos imberbes aún en el sector, pero estamos teniendo mucha suerte. Hace 2 semanas, por ejemplo, intentamos colocar esa barra de dominadas que tenéis ahí arriba, y bueno, en principio parece algo sencillo, ¿no? Un taladro, unos agujeros en el techo, unos tacos, unos tornillos de 10, y bueno, algo fácil, ¿no? No hubo manera de ponerla entre los tres, y además liamos la de San Quintín con la cantidad de hormigón que había por el suelo. Finalmente tuvo que ser uno de nuestros usuarios, Frank, el que se trajese su taladro profesional y en menos de 10 minutos la colocase con una facilidad pasmosa. La misma suerte tuvimos con Antonio cuando nos enteramos que era cardiólogo mientras preparábamos la travesía de nado de Santa Pola. Antonio es doctor en medicina, especialista en cardiología y actualmente trabajando en la unidad de cuidados intermedios cardiológicos del Hospital Virgen de la Raisaca. Doctor en medicina por la Universidad de Murcia y por doctorado en la Universidad de Florida. También profesor asociado en la Universidad de Murcia. Pero lo más interesante quizás de su currículum es que es un apasionado de la actividad física y el deporte. Y este quizás sea el motivo por el que está viviendo entre nosotros de una manera altruista y completamente desinteresada. Le hicimos algunas preguntas generales y otras específicas que nos servían para enfocar el entrenamiento sobre algún que otro cliente con enfermedad cardiovascular, como mi padre. Pero nos dimos cuenta que no podíamos entender las respuestas. Entonces llegamos a 2 conclusiones. Una, que nos faltaba mucha formación específica sobre esta materia, y 2, que quizás estas incertidumbres, estas dudas que teníamos nosotros podían ser compartidas y más comunes entre mucha más gente, ¿no? Desde profesionales del entrenamiento, profesionales de la actividad física y de la salud, profesionales de la salud, deportistas amateurs, incluso personas sedentarias, ¿no? Que bueno, esperamos que después de esta charla dejen de serlo. Por eso nos planteamos organizar este seminario, ¿no? Porque entendimos que podía ser interesante para mucha gente y porque pensamos de verdad que estos conocimientos y información deben ser divulgados y conocidos entre el mayor número de personas. La salud cardiovascular, la salud en general y su inseparable relación con la actividad física es sin duda uno de los campos más apasionantes que tenemos los licenciados en la actividad física y el deporte, los trabajadores de la salud. Y consecuentemente esto va a suponer una herramienta muy útil para la sociedad, como un taladro profesional. Solo una cosita más y ya lo dejo con Antonio, ¿vale? Hemos preparado unas encuestas para que nos digan los aparecidos, ¿vale? Nos interesa saber el feedback para poder seguir mejorando y adaptarnos un poco más a lo que la gente solicita. Y nada, también tenía oportunidad de escribir algunos otros temas que os interesen, ¿vale? Para poder ir estudiando, a ver si conseguimos que con esta línea de trabajo ir ampliando el conocimiento de forma global. Sin más, os dejamos con Antonio y que sean lo que queremos escuchar. Y nada, muchas gracias.
general me dirijo a una foro que tiene nada que ver con relación médica y sobre todo que vamos a hablar de sujetos sanos, que es completamente lo que no me dedico yo. Una cosa curiosa porque en los hospitales cardiólogos ya vemos el paciente cuando viene con el infarto. Pero ¿qué pasa con los sujetos sanos? Todo eso intentaremos abordarlo durante los 30 minutos siguientes, que muchas gracias a vosotros por dedicar estos minutos de un viernes, sobre todo cuando me acaban de recoger la selección española. Esto es un formalismo que tenemos en teología que es pues, de conflicto con la gestión. Yo no he hecho yo aquí para prepararme para nuestras travesías. Y os voy a poner primero el guión. Lo he puesto muy sencillo. Vamos a hablar del deporte como hábito saludable. Nos focalizaremos después en el deporte como en individuos sanos. Y luego hablaremos unas palabras que justamente lo que más quiero saber yo, pero quiero dejar muy poco porque quiero hablar del sujeto sano. Hablaremos deporte en pacientes tras la enfermedad crónica, ¿de acuerdo? Pero antes quiero hacer una pregunta porque no sé a qué acuerdo me estoy dirigiendo. ¿Cuál de ustedes tiene 35 años? ¿Alguno ha sufrido un infarto, un ictus o algo? Perfecto, es una votación bastante sana. Pero aquí más comprometido, ¿quién fuma, tiene hipertensión? Los jugadores van levantando la mano poco a poco. ¿Alguno es un médico en la sala? Porque tú, María, yo sé. Más o menos, con esto más o menos sentado de todo. Empecemos con el deporte como hábito saludable. Es una cosa que no vamos a entrar profundamente porque podríamos estar hablando sesiones y sesiones. El deporte, el ejercicio físico, es una actividad que realiza un cambio no solo en el corazón, sino en toda la economía del sujeto, la economía de un punto a otro. Y entender un poco que todos sabemos ver por músculos, pero ese músculo que nos mantiene vivos y que es el gran músculo del corazón, es el motor del cuerpo, cómo se afecta de un ejercicio. Entonces, vamos a poner un ejemplo que es una cosa para entender cómo reacciona el sistema cardiovascular del ejercicio. Vamos a poner un ejemplo primero para entender lo que es la respuesta del ejercicio agudo. Imaginaros que a cualquier persona la levantamos ahora, que está viendo la tele o está viendo el partido, y la queremos poner a bailar, a correr o a entrenar aquí en el estudio con eso. Entonces, hay un grupo de respuestas que se pueden resumir en un gran aporte, primero, de flujo sanguíneo a diferentes órganos. No sé si ven muy bien esta diapositiva, pero se ve como el reposo cambia completamente las necesidades y empieza a haber unas necesidades mayores aumentadas. En primer lugar, vemos como un aumento de hasta 10 veces el aporte sanguíneo a los músculos. Pero incluso el corazón, que es la bomba que lo está haciendo funcionar, tiene un aumento del aporte de 3 veces lo que está necesitando. Aquí hay diferentes órganos y sistemas que también aumentarán el aporte de flujo. Y eso es como de un gasto, digamos que es como tenemos el consumo que está haciendo el corazón, o sea, no el consumo de energía, el aporte que está distribuyendo al cuerpo aumenta de 6 litros hasta 10 litros. Esto lo vamos a conseguir. Esta diapositiva siempre no quiero que os fijéis, pero digamos que esto resume el sistema tan complicado o complejo de interrelaciones que tiene este sistema cardiovascular, que todo acaba en un aumento de la frecuencia cardíaca, no sé qué caracterizamos, o sea, nos ponemos rápidos, un aumento de la contractilidad, tenemos que latir más fuerte para enviar más sangre, y a nivel periférico esto no es solamente corazón, necesitamos que estas tuberías lleven sangre a toda la economía del ejercicio. Esto es lo que está pasando, es ese objeto que lo acabo de levantar y lo acabo de poner a cestadillas. Sin embargo, hay un efecto que se ve que es cuando hablamos del ejercicio crónico en la fisiología, lo que se conoce como acondicionamiento, que es el efecto de este ejercicio, no una vez cuando lo levantamos, sino varias veces durante la semana para producir una serie de efectos. Y en general estos efectos lo podemos resumir en que el volumen de sangre circulante aumenta, tanto en reposo como en ejercicio, hay una disminución de la frecuencia cardíaca, digamos que vamos a bajar el ralentí del corazón, hay un incremento del volumen de pulsión de cada latido, lo que llamamos el volumen sistólico, que es la sangre que envía en cada latido del corazón al cuerpo.
y una disminución de la presión arterial tanto en reposo como en ejercicio. Todo esto, ¿qué produce en el corazón? Pues el corazón se convierte, digamos, en un corazón diésel. Disminuye la demanda de su consumo y aumenta lo que llama la reserva cardíaca. Va a funcionar como esto hace con una serie de cambios que podemos ver en este ejemplo. Este ejemplo son dos corazones de 2 y 23 años, uno entrenado de manera profesional casi y otro de una manera no profesional. ¿Y qué consigue en ese? La cavidad esta que veis con la flecha es el ventrículo izquierdo, que es el último en la fisiología de la expulsión de la sangre. Pues contrario a lo que todo el mundo puede pensar que puede hacer algo grueso, lo que se hace más grande. Como veis, en comparación, una cavidad visiblemente más grande que otra. Para hacer un latido más efectivo y bajando la frecuencia cardíaca para gastar menos hasta que necesite. Con lo cual, hemos conseguido que se consigue que el corazón se haga más eficiente. Esto, me gusta poner a mí este ejemplo, os voy a poner un ejemplo de otros mamíferos superiores que necesitan un latido muy eficiente. Que, aunque penséis que son los chimpancés, son mamíferos humanos. Pensad que las ballenas tienen que son mamíferos que respiran por pulmones, no por bronquias, tienen que coger aire y pueden bucear hasta 3 horas a presión, con lo cual su sistema cardiovascular tiene que estar afinado al máximo para mantener ese aporte de oxígeno, no solo del cuerpo, sino muscular que le va a hacer. Una ballena azul late a 6 latidos y su corazón depende del tamaño de un pedazo. Como veis, esto es lo que tiene ejercicio, porque una ballena azul nunca ha visto en su avión y esto es bueno y es una cosa que podría ser saludable. Pero ¿cómo vamos a demostrar que es saludable el ejercicio? Pues a veces en medicina lo que hacemos es demostrar lo contrario. Demostramos abajo que la inactividad es saludable, ¿no? Y esto ya lo conocemos desde 1953 en este trabajo precioso publicado en 1953 por el Dr. Morris. Él lo que hace es recoger un grupo de población con diferentes gremios, de trabajadores del tranvía, trabajadores del metro, obreros normales, y ve y analiza quiénes son sedentarios. Y ve una relación directa entre la inactividad física de estos y el aumento de la enfermedad coronaria, el infarto principalmente. Este trabajo y otros han visto cómo hay un aumento de la mortalidad. Como ejemplos para ver un aumento de la mortalidad es curioso ver un trabajo más reciente del Dr. White, como aquí le cómo divide los pacientes, los sujetos según actividad física. Digamos que a la derecha tendremos los menos activos y los divide en cuántas horas permanecen sentados. Digamos que en hombres, invariablemente, si sale el ratón, en hombres invariablemente, cuanto menos más horas, como mortalidad. Es un trabajo de 2010 y las mujeres incluso. Sorprendentemente, incluso la gente que hace varias por semana le intentan pasar. Esto es un estudio observacional que nos da un poco la visión de cómo la actividad pasa fractura contraproducentemente porque el ejercicio tiene ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas, aparte de la actividad que tenemos por el hecho que el corazón se hace más activo latido? Aparte de eso, tenemos varias modificaciones positivas de los factores de riesgo cardiovascular, principalmente mediadas por el sistema simpático, que es muy complejo, como hemos visto en esta gráfica, pero resumiremos en una mejora del perfil lipídico, del perfil de colesterol, realmente disminuyendo los suficientes, pero aumentando lo que llaman colesterol bueno. ¿De acuerdo? Además, el metabolismo de los azúcares, los que son diabéticos, los que tienen que ser diabéticos, se mejora con una mejora de la sensibilidad de insulina y también sacando insulina del sistema cardiovascular. Ya hemos hablado que se reduce la materia que mejor, tanto en esfuerzo como en reposo, disminuye la frecuencia cardíaca, haciendo que, como dijéramos, bajar el ralentí del corazón, y eso a la larga funcionará, hace que el funcionamiento sea más depurado y mejor. Y aparte hay muchas más actividades que se modulan, como mejora del peso corporal, aumenta la densidad ósea, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, la fuerza muscular incrementa, obviamente, la capacidad funcional, por tanto, y hay una mejora del condicionamiento psicológico del paciente. Las listas son enormes de las mejoras que tiene el ejercicio, sobre todo en el caso de la enfermedad de la con diferentes emociones. Y es que se puede incluso produce el caso médico porque la gente ingresa menos, eso está comprobado. Bueno, después de toda la ventaja que si todos queréis hacer ejercicio, pues ahora vamos a entrar en hablar de cuál es el punto cardiovascular del deporte en individuos sanos. Lo que hace normalmente, siempre hay una parte de deporte, bueno, lo que me gustaría entrar porque me parece muy interesante de cara a lo que vamos a hablar de los entrenamientos de forma cardiovascular. Pues realmente, si dividimos
esto por el perfil energético de deportes aeróbicos, anaeróbicos alácticos, anaeróbicos lácticos y mixtos. Esto es un rollo para científicos. Realmente cualquier deporte que hagamos tiene un componente mixto. Entonces es un deporte como fútbol, tenis, o un deporte de esparcimiento que digamos. Lo ideal es hacer una denominación de ¿Cuál es el problema de este tipo de dinámica? Pues realmente la composición del ejercicio se tendría que combinar tanto un ejercicio estático como dinámico. Y la adecuación del ejercicio se tendrá que hacer en función de las expectativas y necesidades del individuo. Pero no es lo mismo un tío de los tipos de esfuerzo, como luego hablaremos, sobre todo las expectativas son diferentes. Todo esto no es una cosa que nos hayamos fijado los que practicamos deporte, sino grandes sociedades como la Sociedad Americana de Cardiología, la American Heart Association, comprueban que el ejercicio físico de resistencia es un factor cardiovascular. En él se define la combinación de estático y dinámico. Y si bien que en general tiene una mejora, un beneficio, los factores de riesgo, cuando dividimos estático y dinámico no son completamente diferentes. Si bien es cierto, la mayor diferencia es en las características del sistema circulatorio que antes hemos definido, en el aumento del volumen de la activa y en el anterior. También las características se mantienen en unos y en otros en los centros de vida es asignado y eso no soporta como centro de enfermedad esto no se dedica como algunos psicólogos a las y al final da la nación general para ser más bien activos no son dinámicos es un los técnicos son dinámicos que son una vuelta para hacer pero además no tenemos nada si os fijáis combina ejercicio que llamamos dinámico con ejercicios da varias opciones y si queremos estar mucho más saludables aumenten a 300 horas que sería 5 horas a la semana, una hora al día, no es una cosa desorbitada que todo eso. Esto es para tener beneficios muy altos. Hay un funcionamiento, de hecho yo creo que lo podéis preguntar mejor a los chicos de clases que eso es los entrenamientos de alta intensidad, para no gastar tanto tiempo. Y el ejercicio de intensidad lo define un poco como corto espacio de tiempo de alta intensidad y esto se ha asociado a incrementos en la capacidad de expulsión de la sangre del corazón, de manera puntual. Entonces, tenéis una mejor adaptación de los ejercicios para los ejercicios llevan un 90% del consumo de oxígeno. Esto es, digamos, ponernos al líder de la capacidad que pueda tomar eso. ¿De acuerdo? Esto no solo se ha visto, pero bueno, para sujetos sanos, sino ya se ha visto indicios en pacientes. Puede ser, incluso en muchos estudios se ha hecho una comparación entre determinados grupos de pacientes utilizando este tipo de ejercicio que dicen con las siglas que como vemos, no vamos a entrar tampoco mucho y en parámetros que ya hemos hablado existe una gran bonificación que en un ejercicio moderado normal no tiene. Y esto lo podemos ver como el ejercicio sí que aumenta la extracción de oxígeno de una manera proporcional, ya sea alto o moderado, sin embargo por otro lado, y para los pacientes no tener los pacientes que tienen hipertensión, porque esos pacientes cerrados. Sin embargo, hay una investigación muy interesante de ejercicio en los sujetos que utilizan ejercicio y utilizan sobre todo intensidades moderadas o altas. Esto parece muy bien, pero hay que llevar cuidado porque hay una serie de contraindicaciones que no pueden utilizar. Las contraindicaciones absolutas las veremos después, pero sí que luego hay pacientes que, o a sujetos que no van a ser a priori objetivos para empezar un tipo de entrenamiento como por ejemplo un paciente que tenga una hipertensión no controlada. Esos sujetos tendrían que controlar antes para empezar el sujeto. Por eso es primordial que todos estos ejercicios sean dirigidos y puestos a entrenados según la capacidad del sujeto en ese momento. Ya hemos visto con esto, que la intensidad importa, pero también la frecuencia. Y esto es una cosa curiosa. Como no por mucho madrugar, amanecer más temprano, no por mucho hacer deporte, van a ser más sanos. Y esto recientemente se ha publicado de
diferentes series, pero esta es muy interesante, en la cual 1,1 millón de mujeres fueron seguidas durante 9 años y fueron preguntadas según el tipo, las veces de la carencia de ejercicio. Y hemos visto que, sobre todo en la enfermedad cardiovascular, hay lo que llamamos una curva J, que es, hay una mortalidad, una incidencia de infartos muy alta en los que nunca hacen, en los sujetos que nunca hacen deporte, que va disminuyendo con las veces que se hace deporte, pero sin embargo, gente que hace deporte a diario empieza a atenuarse ese efecto beneficioso que existe. Los que hacen ejercicio físico de manera intensa, incluso los que hacen cualquier tipo de ejercicio. Eso también se ha visto en otras ocasiones de menores, unos superpoderes. O sea, no por hacer todos los días, y además, sabemos que todos los discos tienen su cara B. Y hemos visto que hay muchas veces los peligros que con el ejercicio. Y a todos nos cabeza el digamos. También es un efecto tan rosa, si recordamos esto, que van a la atención de la contexto de la tónica. Técnicamente, una patología cardíaca, creen que tiene una patología cardíaca que da la hipertensión, pero saber que realmente los crónicos dicen que fue corriendo a Esparta, que son 225 kilómetros. No me suena el por eso. Pero bueno, esto sí que es, y recientemente sí que hemos estado dándole vueltas a los cardiólogos, solo necesitamos un cribado, o sea, una búsqueda de qué deportistas o qué intento de deportistas van a tener peligro de riesgo de muerte súbita. Sobre todo, viene mucho a colación con las personas que van a hacer deporte de manera competitiva, si van a tener buenos problemas. Entonces, ante todo a veces, neurosis sobre la muerte súbita, tenemos que explicar una cosa que vemos desde la biología, que un deporte es una enfermedad cuando expresa mucho amor. Por ejemplo, la fiebre amarilla en las costas asiáticas mata a muchas personas, pero no se sabe por qué esperemos fiebre amarilla. Entonces, en las series, como vemos, la incidencia de muerte súbita varían entre series, por ejemplo, en sitios como los atletas americanos, que están muy estudiados, publicados por una escuela en este sentido, sabemos que se muere 1 de cada 160 años. Con lo cual, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que el deporte, en ese sentido, no nos puede afectar nuestra vida. Además, simplemente tenemos que, y es una consulta que tenemos mucho a veces en las consultas de cardiología generales, es qué atletas van a ser válidos para esta federación y seguir teniendo una actividad de ejercicio. Esto simplemente comentar, pero nos encargamos de poder identificar en una gran mayoría cuáles van a ser buenos para la actividad competitiva o cuáles van a meditar nuestro más profundo. Claro, la pregunta, cuando he visto que hay más de 35 años de yo que yo no soy un atleta, pues incluso en pacientes sedentarios y luego en pacientes sujetos activos, vemos que aquí proponen un test que está accesible en internet y con eso se puede dilucidar uno mismo si puede ser un buen candidato para hacer deporte. Pero sin embargo, si no, yendo al médico de cabecera y realizando un examen físico en nuestro cardiograma, ya sabemos que podemos estar en un grupo de que va a necesitar un test de isquemia o una fibra. En sujetos activos, la diferencia es el momento de hacer el test de isquemia, si el ejercicio que preveemos hacer va a ser moderado o va a ser intenso de un Aquí ya con no solo los sujetos que van a tener riesgo por algunas enfermedades, sino qué sujetos van a tener riesgo para hacer un entrenamiento físico. Pues muy fácil, los pacientes que tengan enfermedad cardíaca o otra enfermedad cardiovascular que no esté controlada. O sea, el problema aquí va a ser el control de síntomas o en el momento agudo o en patologías que están en vías de control. Sin embargo, no todos los pacientes, con muchos pacientes, y ya es el campo de la gestión, solemos ya controlar el 90% de nuestros pacientes y tenerlos controlados después de un infarto. Con lo cual sí que podemos hacer un deporte en pacientes, sobre todo que han tenido enfermedad coronaria. Y ese deporte es bueno o malo, hay gente que dice que no, pues sabemos desde hace bastante que hay una reducción del 30-35% de la mortalidad adicional en pacientes que hagan un entrenamiento de al menos 3 horas por encima de lo que conseguimos con las terapias intervencionistas y fármacos actuales. De hecho, todas las vías de las que nos basamos en nuestra práctica clínica habitual la recomiendan de una manera 1A, que son códigos nuestros, pero eso, hay que poner a los sujetos a hacer ejercicio.
Incluso los americanos se atreven más a las guías de manejo del infarto, el post-hospitalization care, poner una cosa que ahora no voy a notar que es la rehabilitación. Seguramente, para no aburriros y ya acabando la charla, la rehabilitación cardíaca es un programa de entrenamiento físico y pautas de actuación psicológica, conductual, no solo en psicología, sino en la mental, y hace que el enfermo cardiopático se incorpore de una manera más completa y posible a la sociedad, entendiendo la sociedad por todas sus actividades, no solo de la vida diaria, sino deportivas. Y los programas de rehabilitación cardíaca son normalmente compuestos por multidisciplinares, que hay cardiólogo, en medidas difíciles, pero hay terapéuticas, licenciados en física, terapéuticas, rehabilitadores, todo eso. Esto viene en varias fases, que en la segunda fase se deja al paciente un entrenamiento físico no supervisado, pero uno supervisado, como hemos dicho antes, con todo el objetivo de que la supervisión de ese ejercicio del paciente consiga que después de los 3 meses este paciente tenga un hábito de ejercicio, como hemos pactado, y pueda ponerlo en práctica y mantener ese hábito de trabajo. Pues sin más, después de todo el rollo que se da, me gustaría sí que os llevaréis unos mensajes para casa. Y una de las cosas es que el ejercicio no solo, el ejercicio va más allá, el ejercicio protege de la aparición de las enfermedades cardiovasculares. Voy más allá de lo que voy a tratar yo, me voy para allá. Luego las cosas que leyendas, no, yo no hago aeróbico, como hemos visto, me da igual, hay que realizar el ejercicio. De una manera, pero los mejores resultados, el objetivo para la salud es siempre que el entrenamiento se por mí, visto mucho, así que vamos a ser más, no lo vamos a desarrollar. Incluso un mensaje para los que habéis tenido alguna enfermedad. Las enfermedades cardiovasculares también es vital importante. Y ya una tontería que quería poner, que no sé si recordáis este eslogan, que digo que este señor sabe más que yo, que fue de la Sociedad Española de Oncología. Donde quiera que estés, te gustará saber que te tuve un ángel, que por fría que sea mi noche triste, no echo al fuego ni uno solo de los besos que me diste. Los expertos en corazón recomiendan un poco de ejercicio. Muévete, corazón. Fundación Española del Corazón. Y con esto os dejo ya que me hagáis las preguntas que queráis. Muchas gracias. Bien, yo por ejemplo trabajo con el fútbol base y llevo niños desde los 6 hasta los 18 más o menos. Más revisión, una opción desde el empezar de temporada y me pienso que se deberían hacer más revisiones durante el año o si piensas que con hacer lo típico de las nadillas y el control típico que hacen es suficiente, porque los niños también da casos de muerte súbita en adolescentes. Sí, eso es un tema que podríamos haber hablado. Normalmente con los niños el problema que tienes es el crecimiento. O sea, tú el fútbol base no es lo mismo, niños de 6 años que igual nos pensamos una enfermedad posible que un niño de 14 años que ya es casi un adulto. Ojo, es más pequeño, la causa oscila, eso no está claro. De cara a ejercicio físico no se puede suponer. De cara a todo niño tendría que tener una cosa, como hemos dicho antes cuando hemos hablado, como un examen físico, una estudiando solo física como también del electrocardiograma. Todos los pacientes que tengan un electrocardiograma dudoso pasan a más estudio que no tiene por qué llegar a ningún estudio, o sea, a ningún resultado. Eso es lo que sí que se debería seguir normalmente. El resto, hasta los 12-14 años, si no tienen problemas, sería suficiente. Y por cierto, si no he estado ligado al deporte escolar, me imagino que queda más en un proceso de licencia y legalmente hay que hacer revisiones, incluso en el deporte escolar, y no hay ninguna revisión. Y básicamente, todo por un tema de efectos de químicos, y las semanas que se nos ha realmente pues es una miseria, pues cosa, porque los chavales no saben, aún quiero otros de 10 años. O sea, en algún momento no hay ningún problema, ¿verdad? A ver, ¿lo vamos a ver? El problema de esto es, aquí hay variables, aquí no es una cosa más un deporte de atleta, un deporte igual de niños. Pero yo quiero dar una revisión, no hacemos un test de diseño ni siquiera para un atleta. Las atletas que son muy cosas muy puntuales, no me interno, pero eso yo sé que tenemos una examen con su pana, atletas muy puntuales que ayudan mucho al extremo que
se hacen mucho más screening, mucho más cuidadas. Un niño, una atleta normal, o un fútbol base, un electro, una exploración física sobre la vida. Otra cosa que... Una pregunta. Yo, por lo que he estado viendo, por lo que has dicho, con el ejercicio conseguimos una adecuación del corazón, es decir, se produce una especie de estado del corazón se adecua para ser mucho más rentable. Y has dicho que el ejercicio aeróbico y el ejercicio anaeróbico, en principio, actúan de diferentes formas. Yo sé que un exceso de deporte supongo que sea porque hay una especie de hipertrofia, y esa hipertrofia suba el índice de, por ejemplo, infarto en personas, en personas que sí que realizan mucho deporte. Pero realmente es lo mismo el ejercicio aeróbico y el ejercicio anaeróbico como repercusión para que ese corazón, digámoslo así, se adecue, es decir, realmente dicen igual, o un trabajo mixto, por ejemplo, no sé si he llegado a explicarme, hay ciertas formas en las que una persona, si abusa de un anaeróbico o de un aeróbico, quizás ese corazón se modifique. Yo pongo un ejemplo claro, por ejemplo, muchísima gente, porque ahora está de moda que todo el mundo quiere tonificar, quiere hacer ejercicios de tonificación, por ejemplo, y se dedican a muscular. Entonces realmente ya no hay límites, es decir, el propio individuo, a la vez que se encuentra bien, empieza a aumentar esas horas. Lo que ocurre en una lesión del corazón. Eso es yo lo que pregunto realmente. ¿Es exactamente igual el que el ejercicio aeróbico o anaeróbico repercute sobre el corazón o hay una diferencia? Como os he puesto en la diapositiva, hay ligeras diferencias entre uno y otro. O sea, la teoría de cuanto más ejercicio hacemos, más hipertrofia, más exacto. Eso viene por otro lado, también lo podemos analizar. El ejercicio aeróbico y anaeróbico puramente entendido, las repercusiones en el corazón son muy diferentes. Me gusta moverme más con dinámico estático. El estático es el que va a tener menos repercusión en el corazón, en la cara de hacerse más rentable. Por eso lo de la teoría del equilibrio. Realmente, y a nivel metabólico, lo que estamos consiguiendo es forzar los metabolismos un poco al límite. Porque cuando el metabolismo no se fuerza, existe una adaptación de sistema. Por supuesto, un ejercicio isométrico, estático, de estiramiento del músculo, de contracción del músculo, tiene un efecto sobre todo el volumen, como hemos visto, tanto como un ejercicio más dinámico, más como este. Esas son las diferencias que hay. En caso de tonificación y eso, la idea de esta charla era esa. No por mucho, hay que hacer ejercicio, pero no por muchas más pesas que hagas, vas a ser más sano. Porque tú te estás perdiendo mucho de los efectos buenos de un ejercicio dinámico. Si bien es cierto que prefiero que se hagan pesas a que se vea la tele comiendo palomas. Así que algo de ese ejercicio es esto. Pero esa distinción de dinámico, o sea, de aeróbico a anaeróbico, técnicamente yo lo olvidaría, que sería esta pieza. Un poco la dificultad que encontraríamos sería diferenciar, ¿no?, entre el componente ese mixto, ¿no?, que al final es muy difícil diferenciar una cosa estática o dinámica o un trabajo de pesas, ¿no? En el FIT al final está haciendo un trabajo muscular también, pero también un componente oxidativo, ¿no? Entonces no son cosas estándar, ¿no? Siempre está lo que hay que buscar es el equilibrio entre ambas. Claro, hay un estado puro de una de las dos. Es más, como es más dinámico, lo que es un componente más estático. En lo que es algo. La cosa es que no se quiere parar para hacer el anarquismo un científico de física deporte puede escribir ejercicio físico son problemas bajo. Si es un cardiólogo, de rehabilitadores, muchos más. O sea, más o menos, lo que hacemos ahí para que entendáis esto, el paciente estabilizado de todo de alta, al mes realiza un test de esfuerzo. Con ese test de esfuerzo, nosotros sabemos dónde están los umbrales, no solo de ejercicio y de fatiga, sino isquémicos y otros parámetros arrítmicos. Entonces, al licenciado de Educación Física y Deporte le podemos decir, haznos un entrenamiento mixto que no pase estos parámetros y supervisión. Y él lo que hace es le hace el ciclo para que... Luego el cardiólogo no estamos en la sala de uno. Tiene sus... No le vas a hacer tanto eso. Una persona joven que aparentemente sana, que tiene antecedentes familiares de infarto miocardio, angina de pecho, ¿tiene que tener algún control o alguna prevención o...? Buena pregunta. Una de las grandes preguntas que se me hacen en la consulta. Primero, antecedentes familiares de infarto
consideramos, para que haya una agregación familiar, que sean infartos como, me explico, que sean infartos al menos en hombres con menos de 35. Porque la primera cosa es que el infarto o cáncer. Y todos los estadounidenses empiezan a pensar, todos tienen un familiar que se ha muerto de cáncer o de infarto. Con lo cual, eso no se va a heredar. La primera causa de mortalidad hasta la fecha en África es el paludismo. No por eso el paludismo se hereda. Esto es lo mismo. Entonces, un paciente normal, o sea, un sujeto normal joven, que ha tenido infarto en su familia, si tiene un infarto a partir de los 60 años, no tiene que hacerse ningún control. Pero no puede olvidar de lo que he hablado aquí, que es la fase de prevención. No fumar, ver si eres diabético, si empiezas con hipertensión, mantener una salud. Los pacientes, y luego los sujetos que sí que tienen un antecedente familiar muy reciente, por desgracia la agregación no la podemos predecir tan bien. Sí que se ven grupos de familias que tienen infarto, pero no podemos predecirlo como los pacientes genéticos que habréis oído en otros psicógenos. Lo que sí con los pacientes es que todo este hábito de vida sana sea mucho más purista, inclusive, que un paciente, que un sujeto normal. Hay un gran riesgo de una manera. Si, por ejemplo, una persona que compite en triatlón y vas adaptando progresivamente ese corazón, se va adaptando al deporte, ¿cuándo es demasiado? Porque si siempre vas con una progresión, cada vez vas a más. Demasiado es en el momento que tú estás haciendo muchas sesiones y estás en el limbo. Una persona que compite en triatlón no busca estar sana, busca competir en triatlón. Las cosas son diferentes. Cuando llegas a sobreentrenamiento, a lo mejor que... No, sobreentrenamiento, el deporte de competición no es saludable como tal. Aquí lo que estamos hablando es el deporte como algo saludable. Si tú, esto es por ejemplo, el corredor de corazón del triatleta saltará al máximo, pero hay un punto que ya estamos rozando con que empiezan muchas cosas. Y hay muchos fenómenos, incluso fenómenos de la trombosis, hay fenómenos muy dañinos en un deporte muy accesible. Pero claro, el objetivo del deporte es estar sano, no correr un triatlón. Yo estoy entrenando, por poner mi ejemplo, hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Yo estoy entrenando un poco a lo bestia, más cosas, pero yo no busco estar sano, yo ya busco esto, pero para estar sano, la organización del deporte sano es lo que he dicho. Y un triatleta no por muy triatleta va a estar más sano que tú. Yo, bueno, has comentado que para los pacientes impactados es el programa de rehabilitación y quería saber si para los pacientes intervenidos, por ejemplo, bypass, valvulopatía, ¿realizáis el mismo protocolo? Todo igual. Están... Normalmente los pacientes con bypass son pacientes que han infartado de una enfermedad coronaria que lo hemos revascularizado de forma quirúrgica. Le hemos devuelto el flujo del corazón de una manera mediante operación, para que lo entendáis. Pero de esto se beneficia todo. O sea, yo igual me focalizo mucho en la cardiopatía isquémica, que es mi campo, pero aquí, y probablemente son los que más se benefician, pero lo que es la disfunción de la bomba, los que han tenido valvulopatías, también se benefician todo del programa de reducción cardíaca, siempre y cuando estén dentro de esa estabilidad que hemos dicho. O sea, que sí que hay criterios de exclusión en los que hay pacientes que no son candidatos. Hay enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de alza, que es muy intermedia que está, no se le recomienda ningún ejercicio, pero sí son muy difíciles. Luego, pese a estar operados, siguen teniendo angina, de los síntomas, tampoco los podemos meter en un sistema. Continuando con el argumento, a raíz de lo que ha dicho el triatleta, la competición, llegar a los niveles de no ser un deporte sano. Yo voy a mi deriva educacional, que es la que me corresponde por mi profesión. Veo que cada vez las competiciones en niños cada vez empiezan más pequeños. Ya antes eran alevina, benjamín, en plan de competición a todos los niveles de esfuerzo máximo. ¿Eso es lógico o no sería dentro del ámbito saludable? Dentro del ámbito saludable no, o sea, lo que hemos dicho. Otra cosa es que queramos sacar deportistas de élite aquí en España, eso no me parecerá mal. Pero si la excusa, una cosa es que yo creo que los términos atleta de élite y saludable aquí se han mezclado. No es lo mismo. Hay gente que pone la excusa de deporte de extremo por los dos lados. Yo como no tengo tiempo para entrenar para un triatlón, mira, yo no voy a hacer ejercicio porque no puedo estar o por el otro lado. Yo tengo que entrenar mucho para estar. Eso no es la idea. La idea es el ejercicio físico semanal es saludable, es un hábito saludable, pero en el deporte sí hay que inculcarlo a la población en general.
Luego ya podemos seleccionar la gente o los chicos que quieran jugar a fútbol bien o ser deportistas de atletas de fondo o saltar. Pero una cosa es lo que es un programa comunitario, por eso lo hacen los centros de preventiva, de hábitos saludables de vida, como no fumar o comer suficiente fruta o frigorada, tener un hábito de físico. Yo tengo otra pregunta y sería la siguiente. Creo que hay, por la vertiente que yo trabajo con muchísima gente, y hay una vertiente, como si fuese, digámoslo así, ahora de deporte, efectivamente la gente sabe que tiene que hacer revisiones. Se efectúan revisiones, pero yo lo que no sé si es la cardiología, porque yo tengo dos vertientes. Una persona joven, en este caso como tú, deportista, médico, cardiólogo especialista, y un cardiólogo de toda la vida, y me encuentro con voy a decir, indicaciones contradictorias. Es decir, cuando por ejemplo alguien va a hacer una revisión de un cardiograma, por ejemplo, para saber cómo tiene su corazón, o su pared media, o todo lo que se puede hacer dentro de una ECO, independientemente de la prueba de química, es que te encuentras que hay cardiólogos que se contradicen. Entonces yo pregunto, ¿la cardiología se está readaptando al deporte? Cuando una persona se hace lo que estamos comentando aquí, una especie de estudio o de simplemente se quiere analizar o quiere ver cómo está, cómo se encuentra, realmente el resultado que se encuentra influye mucho, depende del cardiólogo, o la cardiología se está unificando en un mismo criterio. Porque hay cardiólogos en los que te pueden hacer una prueba, te hacen una eco, te dicen que tienes un corazón perfecto, y hay otros que te están diciendo que tienes un corazón hipertrofiado, que tienes una pared media por encima de 1,5, yo qué sé, un montón de cosas. Entonces yo realmente ahí me encuentro con que hay personas que me vienen y dicen, me ha dicho que yo no puedo hacer esto porque mi corazón es esto, y hay personas que derivan a un cardiólogo deportivo y vienen totalmente, digamos que el criterio es diferente. Entonces yo quería saber cómo estaba ese tema. Si realmente hay un criterio o hay dos vertientes. Bueno, lo que hay en la cardiología no nos adaptamos a porque de gracia el cuerpo humano es demasiado complicado y las enfermedades son demasiado complicadas. Llevamos desde épocas de los primeros egipcios aprendiendo medicina, con lo cual la curva, aunque se está parando, seguimos entendiendo. La mitad de trabajos que he traído aquí, excepto el de 53, son a partir de 2010. Con lo cual la cosa se va actualizando, descubrimos cosas nuevas. Lo de la frecuencia de ejercicio ha sido publicada en 2005. Eso hace que muchas de las ideas antiguas estén cambiando. Otra cosa es ya los profesionales, ¿no? Hay variabilidad de opiniones sobre esto. Esto no es una ciencia exacta. Aquí no es 2 más 2 son 4. Y la opinión, el momento y la variabilidad que decimos de eso, pues, pero más o menos sí que ahora mismo estamos entendiendo muchas de las cosas, lo de las respuestas, y estamos intentando ponerlas para hacer un deber común y un ejercicio común de la cardiología. Lo que ocurre es que no son posibles que nos hagan así. ¿Las cosas? No lo vamos a ver cómo. De hecho, cuando la misma recomendación para controlar de hipertensión es controlar los factores, no solo disminuir el consumo de sal, dieta, sino hacer deporte. Los profesionales o los técnicos que estén trabajando allí deberían de hacer una entrevista inicial, ¿vale? Un paciente, un cliente, si tienen que hacer algún test, una encuesta, para saber los factores de riesgo. Hay una cosa muy curiosa, yo que como habéis visto vivir en Estados Unidos, cada vez que entra habéis visto que os he enseñado una cosa que era el cuestionario, el cuestionario. Cuando entras a un gimnasio en Estados Unidos te pasan ese cuestionario. En el momento que tú no marcas a todo, ¿no? Te dicen, pongas en contacto, traigamos una cosa o no. Pero eso se debería hacer. Aquí en España lo que pasa es que todas esas cosas parecen raras, o vamos a decir, pero ellos que se lo toman al pie delante sí que pasan cuestionarios. A un tío como tú, joven, llama a un abuelete que empieza a ser yo, así no lo pasamos. Por encima de 35 años ya empiezan a pasar cuestionarios. Sobre todo, incluso el joven, si tienes alguna enfermedad que declarar. Yo es que trabajo en un gimnasio y estoy estudiando ciencia de la teoría del deporte. Y para nada hacer las típicas preguntas, pero... No me pasan el cuestionario, sé que se enseña cuestionarios que de hecho están accesibles, claro. Solo pasan. Y lo tienes que firmar. Porque sabes cómo son los americanos, pero me parece una cosa muy lógica. Porque igual marcas una y
está bien, pero tienes que quitar para matrícula de gimnasio, otra prueba no son certificados. Claro, y la gente como va allí sin conocimientos, pues no sabe si lo que van a hacer o no. Es lo que va a hacer. Solo un día, has dicho que conforme el cuerpo se acostumbra a la actividad física, el factor cardioprotector disminuía. O sea, tú empezabas... No, a ver. Cuando lo que has visto es cuando... Es que eso no lo he entendido, no lo he escuchado bien, no lo voy a decir. El asunto es que cuando el cuerpo se adapta a la actividad física, pero cuando tú fuerzas y empiezas a hacer entrenamiento deportivo extremo todos los días, el efecto beneficioso se atenúa. Una pregunta, y con respecto a esa estabilización, la variable de los días, es decir, no vamos a hablar de que hagas más cantidad de deporte. Si haces el mismo deporte y hay un factor de estabilización en cuanto a la hora de hacer, por ejemplo, deporte, y hay gente en la que los ves, por ejemplo, los chicos que están trabajando en gimnasio, los trabajan siempre a las mismas intensidades, o porque no tienen sangre o porque no quieren. O lo contrario, el típico chico que va, o la típica chica que, por ejemplo, en una actividad de cardio, tiene una intensidad de un 92%, sería lo máximo recomendable. Eso es igual, es decir, el corazón, si estás siempre haciendo el ejercicio de la misma forma, a un límite, por ejemplo, máximo, se produce lo mismo que si hay una estabilización por bajo, es decir, el que no se esfuerza siempre, con la variable de los días siempre será lo mismo, es lo mismo. Eso no ha llegado a estudiarse, pero normalmente tú cuentas en esos estudios poblacionales que varía un poco eso. En 1.100.000 mujeres, no creo que se pusieran todas a decir ahora entreno más porque me están estudiando durante un año. Normalmente se ve todo eso. Son estudios que también hay que tomar los mensajes un poco para luego verlos. O sea, esto cómo se ha generado. Se ha generado observando una población grande lo que está ocurriendo. El mecanismo intrínseco de lo que está pasando es lo que ahora están estudiando. Pero en el estudio de evolución ha visto un efecto. Esto que se aumenta la muerte cardiovascular. No sabemos exactamente ahora mismo qué es. Si diariamente el corazón tiene un mayor problema de trombosis, roturas de placa de ateroma, lo que sea. Pero sabemos eso. El porqué intrínseco es lo que se va a investigar. Lo que sí que es cierto es que esto nos da la idea de que para estar sano no hace falta ir todos los días. Eso es lo que transcribimos. Esto que a veces se toman vitaminas o potencian con la alimentación para llegar a ese extremo, puede provocar un factor no saludable, o me refiero a todo lo que sea potenciar por encima de lo recomendado, una cosa es complementar y otra cosa es potenciar. Si tú tienes una dieta completamente buena, adecuada a tus calorías, en plan de entrenamiento y con los porcentajes idóneos de nutrientes, no haces una complementación. Si te pasas por ahí, tendrás más, pues digamos, más potencia muscular o lo que vengas buscando, más masa muscular, pero también estás cogiendo todos los efectos adversos de una dieta rica en proteínas o de medicamentos que pueden a la larga dañar el organismo. No sé si te contesta. Sí. ¿Hay algún suplemento reconocido que perjudica el corazón? Suplemento, no hablo de suplementos. Lo que sí que sabemos es que, por ejemplo, hay suplementos que no sirven para nada al corazón. Suplemento de vitaminas, vitamina A, vitamina E, no tienen un efecto sobre la mortalidad cardiovascular. ¿Y negativo? Negativo, pocas cosas que vengan de la naturaleza tienen efectos negativos. Siempre y cuando no te pases. Por ejemplo, las vitaminas, sí que se escribe una enfermedad que se llama vitaminosis, que dilata el corazón, siempre con exceso de vitaminas. Pero no hay nada así que sea buscado perjudicial. Es decir, que un exceso de vitaminas puede, digamos, dilatar el corazón. Es que puede ser muy común porque mucha gente con el tema de antioxidantes se vitamina demasiado. Pero eso no es casi. Yo creo que ni siquiera los botes lo fabrican con todos. Debes que tomar 5 o 6 botes. Y se lo veo. Lo de la experta, porfa, si me serviría mucho, ¿vale?
Gracias.